asambleístas interpelantes, señor se asambleísta otorga Cronfle, no es a Cristian necesario que se Cruz el exalte y derecho se a la enoje, réplica, señor como lo ha presidente. anunciado el Cuando uno asambleísta tiene la verdad, César lo hace Solórzano. con tranquilidad y Escuchemos. con documentos certificados, como los que de manera respetuosa he enseñado ante la Asamblea Nacional. A través de su presentación pude ver un colorido número de figuras geométricas, pero lo que corresponde en este juicio político, señores asambleístas, señor presidente, es evidenciar la verdad con documento certificado. Yo no vengo acá a hablar con odios ni con revanchismos, todo lo contrario. Soy un ser humano que tiene absolutamente claro el objetivo de la vida. Y lastimosamente, en esta época de pandemia, a como de lugar quieren encontrar culpables de donde no hay figura jurídica ni sustento alguno. Estamos en una época de extinción donde deberíamos estar unidos, solidarios, luchando por la verdad y no encontrando responsables de cosas inexistentes. A los ecuatorianos quiero dirigirme también el día de hoy. ¿Por qué? Porque pretenden llevarle a juicio político y me están llevando a un juzgamiento, la Asamblea Nacional, por la elaboración de unos reglamentos. Dice arrogación de reglamentos, y los reglamentos ecuatorianos, señores asambleístas, es por el uso de vehículos y por el tema de viáticos. Reglamento que nunca se ejecutaron. Hay tantos casos de corrupción y tantas cosas que debemos de velar de manera objetiva, sin odio, sin apasionamientos. Entendamos que la vida es corta y que somos transitorios y pasajeros. Hoy estamos aquí, seguramente el día de mañana estaremos del lado contrario. Y la verdad es que la verdad siempre saldrá a la luz, tarde o temprano. Y por eso yo apelo a la sensibilidad y a la objetividad de cada uno de los asambleístas para que de manera oportuna, documentadamente, se pueda tomar una decisión en base a un marco jurídico. Arrogación de funciones es una cosa totalmente diferente a incumplimiento de funciones. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, me he permitido, a través de documentos certificados y de cuadros comparativos, mencionar y esclarecer y adjuntar una carpeta con documentos anexos con más de 640 hojas adjuntas, notariadas, certificadas por las instituciones competentes, ratificando el debido proceso que estoy yo exigiendo, y también ratificando que todas las funciones, como en mi exposición lo hice, están siendo atendidas y que no hay ninguna violación al artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, que menciona que no existen las firmas. Y aquí hago otro paréntesis. Quiero enseñarles otra vez los documentos donde en la parte pertinente, señor presidente y señores asambleístas, que está subrayado, dice no cumple con las firmas respectivas. Asambleísta Cronfle, yo respeto mucho a todos los asambleístas por igual y a todos los seres humanos, pero estos son pruebas, no es retórica y no son palabras infundadas, son acciones y cosas concretas que se debe respetar en el marco de la legalidad y del debido proceso. También quiero enseñar el documento que, una vez que el asambleísta Cronfle no encontró las firmas necesarias, solicita una prórroga. Yo les pregunto, señores asambleístas, señor presidente, ¿en dónde, en qué norma, en qué ley existe esta posibilidad de solicitar una prórroga luego de no haber tenido las firmas correspondientes con documentos certificados de la Asamblea Nacional? Con documentos certificados de la Asamblea Nacional. Además de eso, quiero expresar, estimado señor presidente, señor asambleísta, yo no estoy aquí para dar lecciones ni de cátedra sobre la figura del juicio político como lo manifesté al inicio. Comparezco aquí ante la Asamblea Nacional con toda la humildad del caso. Yo trabajo desde los 10 años vendiendo en las calles. He encontrado fuerza en la adversidad. Cuando tuve la lesión ocular y auditiva,
y no pude volver a competir en artes marciales, en competencias de contacto, decidí especializarme en mi cuerpo, mente y espíritu, en la formación de técnicas y de elasticidad, en el cual representé a mi país y saqué los mejores logros a nivel mundial. Vengo acá a responder a todos los ecuatorianos representados en ustedes, señores asambleístas, que claman por transparencia y por verdad. Cuando un ciudadano tiene el honor y el privilegio de presidir un cargo de designación popular, como el que yo el día de hoy ostento, tiene entre sus manos alguna mayor responsabilidad en las palabras y en los actos que ejecuta en el ejercicio de las mismas. Usted ha venido aquí, señor asambleísta Kronfle, a juzgar mi comportamiento como de maleducado y malcriado, ante lo cual no pienso emitir ninguna respuesta. Su naturaleza definitivamente es total y diferente a la mía. Porque yo sí respeto a las instituciones, de las cuales nos hemos dotado de todos los ecuatorianos de argumentos y espacios necesarios para transparentar los procesos. Y porque yo hablo con documentos y con tecnicismos, y hablo con la verdad, con determinación. Qué bueno que este juicio y este espacio nos permita la oportunidad de hablar sobre la figura del juicio político, no solo desde su sentido jurídico, sino también desde el punto de vista democrático, ético, legal, transparente. No somos eternos, señores asambleístas. Hoy estamos, mañana no estamos. Un juicio político procede únicamente en el caso de incumplimiento de funciones. Así lo dice la ley y el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Incumplimiento de funciones durante el ejercicio del periodo de la autoridad y hasta un año después. Aquí no podemos venir a imponer o a sugerir interpretaciones de constituciones ajenas como las que la asambleísta Kronfle hace, mencionando la Constitución española, por ejemplo, donde son dos países, dos continentes y dos constituciones absolutamente diferentes. El objetivo de la Constitución no es alertar el buen funcionamiento de las instituciones, sino más bien garantizarlo. Me permito informar, señor asambleísta, que tanto usted como a mí y como a todos los ecuatorianos nos rige un Estado de Derecho, lo cual quiere decir que podemos actuar en el marco de lo que nos permita la ley, razón por la cual, si un proceso de juicio político no respeta el debido proceso, eso supondría el abuso de poder. Es importante saber que el juicio político, en la medida en los cuales se analiza y se fiscaliza el cumplimiento de funciones y el ejercicio de las mismas, yo, Cristian Antonio Cruz Larrea, como ha sido debidamente documentado, no he incurrido en ningún incumplimiento de funciones encomendadas a mí por la Constitución y por la ley. Ustedes tienen los documentos. Ustedes tienen las certificaciones correspondientes. Lástima que se maneje de manera sesgada algunas observaciones improcedentes. Sin embargo, respeto. Señor asambleísta, al mencionar que una persona que ostenta un carnet de discapacidad está obteniendo beneficios, únicamente demuestra un desconocimiento total de lo que establece el principio de igualdad material e igualdad formal. Estimado asambleísta Kronfle, ya que usted ejerce funciones de representación parlamentaria, le voy a contar de qué se trata esto. Igual forma significa que todos somos iguales ante la ley, mientras que la igualdad material supone tratar ciudadanos considerando sus circunstancias. Yo no he venido a la Asamblea Nacional a decirles lo que pueden o no pueden hacer. He venido a demostrar la verdad. He venido con documentos a evidenciar la verdad. Todo lo contrario, asambleísta. Lo que he visto en usted han sido una retórica, palabras infundadas. He visto que ha faltado el respeto a los ciudadanos, a la Asamblea Nacional
y que ha prevalecido sobre la razón jurídica, legal y constitucional el apasionamiento por otros intereses que no son los que perseguimos la mayor cantidad de ecuatorianos, la honestidad y la transparencia. Y le vuelvo a recordar, la vida es efímera, el tiempo es corto y todo lo que se siembra se cosecha. Lo único que he hecho es recordar lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, lo cual lastimosamente usted desconoce, asambleísta. Señor asambleísta, yo jamás he puesto una acción de protección. Por favor, deje de faltar a la verdad y al país. Lo que se solicitó ante la autoridad competente fue medidas cautelares ante una amenaza inminente de mis derechos fundamentales. No veo en la Constitución ni en la ley la atribución de ser el adalid de la corrupción. Y esto es obvio, porque la ley y su aplicación tiene que ser objetiva e imparciales, no meras subjetividades vagas que proponen una interpretación donde ni siquiera se ha revisado el autor, que cita como soporte de lo que indica el señor Kronfle. El profesor Pérez Royo, a quienes conocemos en equipo, que explica el sistema del juicio político en una monarquía parlamentaria. Aquí en Ecuador no hay rey, señor asambleísta Kronfle. ¿Cómo se nos ocurre citar a un autor que jamás ha revisado el sistema ecuatoriano y que se ha pronunciado sobre un tema totalmente distinto? Se dice ahora por parte de la Asamblea, de un representante de la Asamblea, el señor asambleísta Kronfle, que se trata de una incapacidad permanente y que este es el motivo de mi juicio político. Sorprendentemente, ahora mi error es tener discapacidad permanente, ya no el incumplimiento de funciones, sino ser un discapacitado. Debo recordarle nuevamente que la Fundación Vista para Todos, ahí me atendieron una optometra y un otorrinolaringólogo. No distorsionemos los hechos, no distorsionemos. Usted indicó que solamente me atendió una optometra, que en la propia información del juicio político consta que fueron 2 profesionales y que el proceso investigado en la Fiscalía General del Estado consta el propio y el cual, le reitero, ya indicó que no hay delito alguno. Es decir, la Fiscalía General del Estado, después de un año de investigación, de procesos minuciosos, de peritajes con expertos, de declaraciones, desestimó el caso. No hay delito alguno. Y cuidado, nos confundamos, pues es que la Constitución la que dice que no puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Yo no soy. Es el constituyente. Aquí se está guiando a la Asamblea a que se pronuncie sobre algo que la Fiscalía ya indicó que no sustente la existencia del delito. Además, vale recordar nuevamente que el Manual de Procedimientos para la Calificación de Discapacidades indica que la recalificación solamente procede cuando se trata de niños. Es importante revisar los argumentos y el marco legal jurídico antes de pronunciarse. Más aún, asambleísta, cuando uno representa a ciudadanos y ecuatorianos. Y lo que el asambleísta Kronfle no les ha dicho, y debo repetir, es que la propia ley modificada por la Asamblea Nacional prohíbe la recalificación. Es sorprendente también que para el asambleísta, pese a que dice que el carnet es verdadero, legítimo, válido, luego pretende desconocer su validez en un papel de aneta. Me pregunto, ¿cabe oponer un documento público como el carnet de discapacidad, un documento en este ente privado? Obviamente no. El documento público que usted mismo reconoce como válido, mi carnet de discapacidad, no es susceptible de ser desvirtuado por un documento privado. Nadie está por encima de la ley. Y la verdad, solo hay una. Por eso, señores asambleístas, he acudido con respeto el día de hoy a contestar todas las inquietudes documentadamente, no con intereses o política tradicional de algunas personas que pretenden a como de lugar
salir con una razón sin tener argumentos ni sustentos jurídicos, como el caso del proponente de esta asamblea. El asambleísta, el proponente, les dice que de una vez por todas va a dejar cerrado el debate de las firmas y el cumplimiento del requisito. Pero lo que olvida decirles es que primero presenta un pedido de enjuiciamiento político con 34 firmas, pero sin respaldo. Pero sin respaldo. Y les vuelvo a enseñar los documentos. Sin respaldo las firmas. Documento certificado por la Asamblea Nacional. No, señor asambleísta Kronfle, yo respeto mucho a su partido y a los asambleístas, pero cuando se injuria, se difama y no corresponden a la verdad, soy enérgico y determinante. Y sé que de este juicio va a depender mi futuro en la parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero durante 44 años de vida siempre he defendido la verdad y el honor, no con subjetividades. Buen provecho, asambleísta. Buen provecho. Qué pena que mientras estemos compareciendo a un evento tan importante como el asambleísta Kronfle, se está sirviendo unos alimentos y respetando la asamblea, el pleno y la comparecencia de un juicio político al representante de los ecuatorianos. Qué lástima. Ha demostrado una vez más la esencia que usted tiene, asambleísta. Y luego cambia y se presentan 36 firmas y ahora electrónicas. Y se trataba de un alcance, por cierto, ilegal e inexistente en la normativa. ¿Por qué modificó la cantidad de firmas que originalmente presentó? ¿Por qué justamente el asambleísta proponente no tiene respeto alguno por la ley? Y por ello invita a toda la asamblea a interpretar arbitrariamente conceptos que no están en la Constitución de la República del Ecuador ni en la ley. Sobre la CLAE, ya he demostrado, pero parece que no se ha escuchado de parte del asambleísta proponente, que estos documentos son legales y fueron entregados dentro del proceso jurídico, en los cuales me voy a permitir enseñar otra vez los documentos notarizados y certificados por quien suscribe los documentos ante notario público y las cartas oficiales ante el Consejo Nacional Electoral de ese entonces, que cuando fui candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por primera vez en un concurso de oposición y mérito, quedé entre los mejores puntuales del país. Pero claro, la política a veces prima sobre la verdad y la razón. Aquí le presento, por si no ha visto, asambleísta y señores asambleístas, documentos originales y notarizados. ¿Por quién emite los documentos certificados de la CLAE? Aquí en la parte final menciona el tema de la fecha. Y son documentos notariados. Es así como se debe hablar, con sustentos, con documentos. Porque aquí a la ligera, y respeto mucho y admiro a algunos asambleístas, inclusive asambleístas detractores, asambleístas que tienen una postura y una opinión frontal, inclusive en contra de la institución a la cual yo me honro en presidir, por la transparencia y la frontalidad como ellos expresan sus ideas, no con odios, sino en base a ideales. Pero en este caso, evidentemente, es lo contrario. Es impresionante también que el asambleísta confunde los requisitos para postularse al cargo con causales para el juicio político. Confunde la probidad con el incumplimiento de funciones. Señores asambleístas, señor presidente, debo manifestarles que para ser motivo de objeto político y de juicio político, el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador menciona claramente: deben contener la cuarta parte de las firmas, cosa que he demostrado que no ha existido, que no existió y hay un documento oficial. Deben demostrar el incumplimiento de funciones, cosa que he demostrado que todas las funciones de incumplido, y debe ser por análisis en el tiempo, es decir, en la temporalidad en la cual estoy ejerciendo el cargo
de ejercicio público. Estos conceptos no se pueden confundir, pues la causal del juicio político se expresa de manera tácita y, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se pueden violar los derechos de los ciudadanos y de las autoridades que representamos. Es decir, de nadie, nadie por encima de la ley. Sobre la supuesta arrogación de funciones, le voy a volver a explicar que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en su artículo 2 expresamente dice que es aplicable a todas las instituciones del sector público, es decir, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también. Y vuelvo aquí a hacer un paréntesis. Arrogación de funciones es una cosa, señores asambleístas, y incumplimiento de funciones es un tema totalmente diferente. Sin embargo, voy a demostrar otra vez, señores asambleístas, señor presidente, que no existió arrogación de funciones. Entonces, no me invite a desatender lo resuelto por la propia Asamblea Nacional a través de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, porque no puedo hacer y porque yo sí respeto a la ley. Si las normas de Contraloría General del Estado son obligatorias, como dice su propia ley, entonces las normas de control interno, número 100-01, imponen la obligación de expedir norma que expedí. Con la facultad que me atribuye la ley de emitir reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente y efectivo y económico funcionamiento de la institución a la cual represento administrativamente, siendo el mantenimiento del parque automotor, se está llevando a juicio político al presidente del Consejo por elaborar un reglamento de mantenimiento de vehículo y otro reglamento de cálculo de viáticos de los servidores y trabajadores, documentos y reglamentos que se anularon para socializar posterior y que, como afirman en esta comparecencia las personas que antes me antecedieron, no hubo daño alguno. Ahora les voy a enseñar daño alguno económico, porque nunca se ejercieron, nunca se cumplieron, se nulitaron, a pesar de que la ley me faculta a mí como máxima autoridad a elaborar todo tipo de reglamento. Indico documentos certificados otra vez de parte de las autoridades del Consejo de Participación, donde mencionan que certifican que no se aplicó la resolución. Es decir, no existió afectación económica alguna al Estado y siempre actuamos nosotros sujetos a la ley. Al parecer, según el asambleísta proponente, no hay que acatar las disposiciones de Contraloría, lo cual sí sería incumplimiento de funciones y además implicaría una sanción de parte del órgano de control. Le invito a la Asamblea Nacional que me indiquen en un solo efecto que haya causado daño estos reglamentos. Un solo centavo, si hubo un daño y un prejuicio económico para el Estado. Un solo centavo a través de estos reglamentos, pero claro, los intereses y las motivaciones de llegar a destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a como de lugar, por un reglamento de viáticos que no hubo afectación de un solo centavo y por un reglamento de manejo de parque automotor que no hubo afectación económica, llama mucho la atención. Cuando en el país hay tantos y tantos casos y prioridades de temas de presuntos actos de corrupción,
Claro, el presidente no tiene partido alguno, los cuales yo respeto profundamente, pero tengo tranquilidad, tengo a mi familia y tengo a Dios. Y les vuelvo a decir, tengo a Dios en mi corazón y la tranquilidad. Y siempre he obrado en base a esos principios. Y confío que ustedes, señores asambleístas, hoy, en base a este criterio y a este pronunciamiento, puedan pronunciarse después de la comparecencia mía en función de la ley. Tengo fe que la verdad y la justicia siempre prevalecerá. ¿Por qué no se les comenta sobre las normas de control interno que imponen la obligación de expedir la normativa que expedí? ¿Por qué no lo ha considerado siquiera en su exposición? No ocultemos la verdad. Revisemos toda la norma y no la leamos de forma antojadiza ni parcializada. He entregado más de 600 hojas documentadas, sustentado hasta la saciedad cada una de las interrogantes, acusaciones e inquietudes que me han hecho. Finalmente, usted demuestra con claridad la grave violación de mis derechos, pues el final de su exposición agrega nuevos elementos de cargo en mi contra para tratar de justificar hechos sobre los cuales no se ha permitido opinar previamente, ni conseguir los elementos probatorios para dar respuestas. Esto, obviamente, vulnera mi derecho a la defensa y así lo dejo sentado. Insisto, es grave precedente que impone el asambleísta proponente, que las actuaciones de un asambleísta pueden ser revisadas aunque no haya sido funcionario público y que esto puede ser revisado en cualquier tiempo. Más grave es que el señor Kronfle les está pidiendo que toda persona con discapacidad tenga la carga de probar que en efecto es discapacitado. Sumamente grave. Precedente que se opone a los instrumentos internacionales que le imponen al Estado la obligación de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, reitero, el debido proceso según la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe respetarse de principio a fin. Es decir, mi derecho al juez competente debe ser observado como derecho humano en la totalidad. De este trámite, no solo en el Pleno penosamente, nada se ha dicho el señor Kronfle ni la Comisión de Fiscalización y Control Política sobre el criterio vinculante de la Procuraduría General del Estado que el señor procurador emitió en base a una pregunta que hizo la Asamblea Nacional y que el propio coordinador jurídico de la misma Asamblea coincidía que no se podía reestructurar una comisión en un mismo periodo, es decir, en 2 años. Tampoco les ha informado el asambleísta que la propia coordinación general se pronunció. Por ende, queda claro que mi derecho al juez competente ha sido vulnerado, que se ha llevado un procedimiento de juicio creado por el asambleísta Kronfle, donde se ha inventado un proceso de prórroga y alcance. Aquí se ha dicho que no existe persecución política, de manera reiterada. No obstante, señores asambleístas, como es de su conocimiento, entre las funciones y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra designar a las primeras autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, entre otras, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. No pedimos, señores asambleístas, que este proceso de juicio político infundado sea excusa para dejar la vía libre, que existe un cambio de las más altas autoridades de manera arbitraria y en función de los intereses de una formación política en concreto. El señor asambleísta proponente, por ejemplo, ya que si me resulta sorprendente la coincidencia que el proponente del juicio político en mi contra haya planteado por un asambleísta del Partido Social Cristiano, cuando todos conocemos además que en un caso de destitución, la persona que asumirá es la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, misma que, como es de su conocimiento, tiene una larga trayectoria familiar social cristiana. No permitamos que una formación política capte
las más altas autoridades del Estado, usando como excusa este juicio político que contraviene los derechos más fundamentales de los ecuatorianos. Señor presidente, señores asambleístas, siempre estaré presto para atender cualquier inquietud en función de la verdad. Nadie debe estar por encima de la ley. Todos somos iguales y recordemos que la vida es corta. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Buenas noches a usted. El interpelado en este juicio político por parte